La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días. Bienvenidos a vuestra casa, a vuestra familia. Reina de la Paz TV, tu grupo de oración en internet para vivir Medjugorje de verdad, para responder de corazón a la llamada de la Reina de la Paz. Martes 8 de marzo. Hablábamos ayer de que comenzamos una nueva etapa dentro de la Cuaresma, una etapa de entrar muy dentro del corazón del Señor, de sus sentimientos, de su manera de pensar, de su manera de amar. Se trata de que le conozcamos por dentro y de que Él entre también dentro de nosotros y nos transforme. Esta segunda etapa de la Cuaresma tenemos que tratar de vivir una profunda transformación interior por una identificación con Cristo, un hacer que nuestro interior, que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestros pensamientos sean como los suyos. Y en el Evangelio de hoy vamos a descubrir un poco más de lo que vive el Señor por dentro. Porque hoy el Señor tiene un encuentro con un hombre al que sana, que, como cada encuentro que Jesús tenía, para él revestía una gran intensidad espiritual. Jesús, cada vez que se encontraba con una persona, ponía en ese encuentro todo su corazón, porque cada encuentro era para él la ocasión para buscar a esa persona y ganar su corazón para el amor del Padre. Pues vamos a ver qué ocurrió en este encuentro, cómo lo vivió Jesús y qué le dijo a aquel hombre y cómo respondió aquel hombre. Juan 5, del 1 al 3 y del 5 al 16. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban el movimiento del agua. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero
El que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. El Evangelio de hoy no es sobre todo una curación física. Nos relata el Evangelio una curación física. Pero si leéis y meditáis con detenimiento cada palabra de este Evangelio, os vais a dar cuenta de que es mucho más que una curación física. Es un encuentro de Jesús con aquel hombre. Y en el proceso de ese encuentro, Jesús le cura, pero es mucho más que eso. Porque la curación que Jesús realiza es solo una parte pequeña de todo lo que Jesús quiere obtener con aquel encuentro. Jesús lo que quiere es obtener la conversión del corazón de aquel hombre. Aquel hombre parece que no tenía mucha fe, es la impresión que da cuando se lee el Evangelio, sobre todo porque cuando Jesús le encuentra en el templo, después de haberle curado, le dice: «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Da la impresión de que Jesús le dice: «Mira, hasta ahora en tu vida ha habido mucho pecado, pero yo te he sanado. Te he sanado para que comprendas el daño que está haciendo el pecado en tu vida. No tenemos que pensar que todas las enfermedades son causadas de manera directa por el pecado, es decir, que cuando una persona está enferma es porque ha cometido un pecado grave. No hay que pensar eso, porque en muchas ocasiones puede no ser así. Puede haber una persona que esté enferma y no haya cometido pecados graves, pero el Señor ha permitido esa cruz en su vida para que ame más y para que le ayude a salvar al mundo a través del ofrecimiento con amor y con fe de su enfermedad. En otras ocasiones sí que ocurre que pecados graves producen enfermedades físicas o psíquicas o enfermedades causadas por el demonio como consecuencia de haberle abierto las puertas a través de pecados graves. Entonces Jesús le dice: «No peques más, no sea que te ocurra algo peor». Jesús va a Jerusalén, llega a aquella piscina y se encuentra con aquel hombre. Jesús sabía bien que se iba a encontrar con él, porque Jesús lo sabía todo. Y cuando se encuentra con aquel hombre, Jesús sabe, posiblemente era así, nosotros no lo sabemos bien, pero da la impresión que sí al leer el Evangelio, que aquel hombre llevaba mucho tiempo no solo enfermo, sino sobre todo viviendo sin fe, viviendo en el pecado. Y Jesús quiere sanar su alma,
La intención de Jesús es curar el corazón de aquel hombre, que vuelva a creer en el amor de Dios y que viva cerca de Dios. Esto tenemos que comprenderlo muy bien. Para el Señor lo más importante es que nuestro corazón esté cerca de Él y no tanto que estemos sanos físicamente, porque Él sabe que la sanación física es cuestión de tiempo, es decir, el que tiene el corazón en Dios, cuando se encuentre con el Señor, su cuerpo va a quedar sano al instante. Y por lo tanto, para Él la enfermedad física es algo que se pasa y no le da la mayor importancia, aunque le duele que suframos, por supuesto. Pero la enfermedad espiritual, vivir en pecado, eso sí que al Señor le duele y le preocupa profundamente, porque el que vive en pecado, si no se arrepiente de un pecado grave y persevera en él, no va a poder entrar en el cielo. Y eso al Señor sí que le duele mucho, porque nos quiere a todos en el cielo, porque nos ama inmensamente. No podemos ni imaginar lo que nos ama el Señor. Entonces Jesús quiere curar el corazón de aquel hombre y por eso cura su cuerpo, para abrirle a la fe, para que crea en Jesús y en el Padre. Y entonces lo sana. Y después, como había mucha gente en aquel sitio, y además como consecuencia del milagro, seguramente se formó un gran revuelo, no era un momento adecuado para que Jesús pudiese hablar con él personalmente. Entonces Jesús se marcha. Como había mucha gente, se pierde entre la gente y se marcha, esperando la ocasión oportuna para encontrar a aquel hombre y dejándole un poco de tiempo a aquel hombre para que pueda pensar lo que le ha pasado y preparar su corazón para ese otro segundo encuentro con Jesús. Y entonces, pasado un poco de tiempo, no sabemos exactamente cuándo, quizá al final de aquel día, Jesús se encuentra con aquel hombre en el templo. Y entonces sí le dice la palabra más importante que Jesús le tenía que decir: no peques más. No sea que te ocurra algo peor, porque hasta ahora has estado enfermo físicamente, pero si no dejas el pecado, morirás espiritualmente y no podrás alcanzar la vida eterna, lo cual es mucho peor que la enfermedad física. No peques más. No sea que te ocurra algo peor, que es perder el reino de los cielos. Y entonces el Evangelio dice que aquel hombre se marchó. Esa frase es impresionante. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. Y continúa, se marchó aquel hombre. Se marchó. No sabemos qué pensaría cuando se marchó. Se encontró con Jesús. Jesús le habló. Le dijo lo más importante para su vida, lo que podía salvarle, y aquel hombre se marchó. Se marchó cambiado y fue a decirles a los judíos que era Jesús el que le había sanado para dar testimonio de Jesús. O se marchó con el corazón endurecido y fue a hablar con los judíos para acusar a Jesús.
no estamos seguros. Pero sí sabemos una cosa. Cada uno de nosotros tenemos momentos en los que Jesús nos habla al corazón. Después ese encuentro termina y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Renuncio a mí mismo y lo escojo a Él? ¿O renuncio a Él y me escojo a mí mismo? Hace poco me encontré con una persona, un encuentro fortuito, inesperado, y le hablé a esa persona porque me lo pidió, de el amor del Señor, del amor de la Reina de la Paz y de cómo ellos desean tanto que respondamos a ese amor con toda nuestra vida. Aquella persona me escuchó amablemente y se marchó. ¿Qué es lo que pensaba? Si ha abierto su corazón a esas palabras o no lo ha abierto, no lo sé todavía hoy. En nuestro grupo de oración oramos para que cada uno de vosotros, en vuestro encuentro diario con la Reina de la Paz, a través de nuestra televisión, ella os habla al corazón, digáis que sí. Hoy Aránzazu, nuestra querida directora, en el programa Escuela de Amor, os va a explicar mejor cómo aprender a amar en la Escuela de la Reina de la Paz. Ved el programa y tomad nota, porque es lo más importante de nuestra vida, responder a este amor. Que nuestra Madre os bendiga a cada uno desde lo más profundo de su corazón, con la bendición maternal.